presentar aquí a la pantalla para... acá está, ya. Creo que la semana pasada nos habíamos quedado en el método pastoral, esa es la parte final de trabajo que habíamos empezado la semana pasada, o que estaba al final. Bien, Carlos, buenas noches. Pastor, Habíamos buenas noches. hablado, ¿Cómo está pasando? muy bien, del ministerio Sí, pastoral, hemos hablado de las relaciones armónicas, de los seres humanos con la creación, de las relaciones armónicas con los seres humanos entre sí, de las relaciones armónicas de los seres humanos con Dios y de las relaciones armónicas de los seres consigo mismos, ¿no? De los seres humanos consigo mismos. Y planteamos también un método eh, este, un método de trabajo, ¿ya? Que también se da en lo que conocemos como la interpretación, ¿no? O la hermenéutica. Entonces, este método, bueno, trabajos pastorales y necesidades humanas, aquí hemos hablado de las necesidades humanas básicas, las materiales, las espirituales, y, y también aquí atiende el trabajo pastoral, ¿no? La necesidad espiritual de tener fe, la necesidad espiritual de la esperanza en Jesús, la necesidad espiritual de ligar esa esperanza a una situación real, la necesidad espiritual de tener convicción de la transformación de la vida y también la necesidad espiritual de cubrir las necesidades espirituales y lograr la plenitud de la vida en Jesús. Entonces, aquí está el método. El método era que tiene que ver con esta metodología que, como mencionado, se aplica primeramente al asunto de la hermenéutica, pero que también para la pastoral es muy buena y es ver, ver qué es la observación, ¿no? Mirar la realidad de la comunidad humana y social de donde uno vive o donde está la congregación para tener un objetivo, una visión clara del lugar y del contexto en que se está trabajando, ¿ya? Y para tener una descripción de la realidad y también saber en qué contexto me estoy moviendo. El juzgar es juzgar esa realidad ahora mediante una reflexión crítica e interpretativa, es decir, interpreto desde la visión de vida que tengo y desde la palabra y desde todos los aspectos que pueda manejar, eh, interpreto entonces ese contexto, esa realidad, ¿no? Es un juicio, una mirada analítica, con, buscando un criterio objetivo, lo más objetivo posible, porque sabemos que no es fácil tener un criterio objetivo. Y esto significa entonces profundizar el análisis, ¿no? De la descripción de realidad y, por ejemplo, haciendo preguntas como esta: ¿cuáles son las causas que existen por las cuales existen estos problemas o necesidades? ¿O por qué se producen tales o cuáles sucesos o hechos relacionados con estos problemas o necesidades? ¿Por qué actúa la gente así? ¿Por qué en este contexto hay esta situación? ¿O por qué se repite esta situación? En fin, preguntas que tienen que ver con las causas o situaciones que se dan en un determinado grupo. Conocer las explicaciones científicas que permitan también llegar a nuestra respuesta y tener algo ahí en la psicología, sociología, la historia, la antropología. También recurrir a las escrituras para ver en qué pasajes se reflejan los problemas que estamos mirando o que estamos encontrando y buscando atenderlo, tratar, priorizar y analizar los grupos de trabajo que podemos realizar para hacer la pastoral. Dijimos también que debemos recurrir a documentos eclesiales, ¿ya? Para reconocer las situaciones, problemas o los aspectos que se han dado dentro de la comunidad eclesial, pero también dentro de la realidad social dentro del medio. Entonces, conocer algo
de repente si hay algo escrito o documentado del lugar. Recurrir también a testimonios cristianos que nos permiten percibir los problemas pastorales que se están atendiendo, o gente que está metida en alguna manera frente a las situaciones, por ejemplo, trabajando con gente, digamos, de situación limitada, o de repente algunos desde la situación de actos ilegales, ¿no? Otros puede ser de repente eh, alguna situación o práctica no cristiana, ¿no? Y tratando de atender eso, o quizás ir a visitar enfermos, o si hay en ese lugar hay preso o alguien que está interno, entonces lo vaya atendiendo. Esos trabajos también se pueden ir planteando también si es necesario. Y actuar, porque juzgar es entonces tener el criterio y actuar es entonces atender la realidad, ¿no? ¿Ya? Guardando consecuencias, es decir, ser consecuente con el juicio crítico o el juicio interpretativo que uno ha tenido, que uno ha desarrollado en todo este proceso, ¿ya? Y es la práctica de la fe, que se hace con acciones concretas, ¿no? En la perspectiva del reino de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios estamos hablando de un sistema de valores, un sistema de vida, un sistema digamos, de principios que hay que aplicar, ¿no? Y un sistema de vida. Y el Santuario entonces por un proyecto transformador en justicia, verdad, en misericordia, ¿no? En fraternidad y en amor, ¿no? Justicia y verdad y misericordia y verdad, siempre está unido de esa manera. Hoy que tenemos una sociedad que le da poco valor a la verdad, ¿no? ¿No? O relativiza la verdad, o ha hecho de la mentira una verdad, ¿no? Hoy esto se nota dentro de los medios, tanto en la prensa como en la televisión y aún en Internet también. Y hoy día, por ejemplo, la lucha está entre la gente que está planteando esta problemática sobre a ver, esta medicina que dicen que, bueno, que no está, que todavía no ha sido valorada o investigada, pero que la gente ya le da un valor, ¿no? Hay gente, y hay también algunos médicos que apoyan, y gente de medios que también apoya, ¿no? Que tiene que ver con este dióxido de carbono, no, dióxido de, de sodio, creo que es, ¿no? Sí, algo así. El dióxido de sodio, eh, Dióxido de cloro, pues. dióxido de cloro, perdón, dióxido de cloro, me estoy equivocando. Y entonces esto es uno de los temas que debería trabajarse no a la luz de darle una tendencia, sino más bien aclarar el asunto, y como alguien dijo por ahí, ¿no? Si alguien dice que está lloviendo y otro dice que no llueve, ¿qué yo debo hacer? Pues abrir la ventana para ver si llueve o no llueve, ¿no? Para averiguar eso y no ponerme a favor de uno o del otro sin averiguar o investigar. Y creo que eso es lo que está haciendo ahora en los medios. No se investiga y se dice cosas y se hace cosas que al final se desdicen, ¿no? Eso es un problema que tiene que ver con lo relativo de la verdad, de la información, de la noticia. Hay muchas noticias que se dan en los medios y que la gente cree y que no es verdad, ¿no? Y en todo caso una verdad a medias o que en algunos casos puede ser efectivo, pero no en el porcentaje que debe ser y se levanta la situación. Entonces, eso es determinadas situaciones o casos o problemas que hemos visto que se dan. Le damos el correo de la marca. Muy bien, no sé quién está ahí en el audio. Ya. Bien, entonces, las preguntas que debemos hacer en esta parte de la acción es qué nos corresponde hacer ante los problemas, necesidades y acontecimientos analizados. Sí. Disculpe, el pastor Timoteo tiene
dos ventanas de Zoom abierto y una está prendido su audio y la otra está apagado. Quizás Ah, ya, entonces eso es lo que debe haber hecho un poco la reacción, ¿no? Eh, Pastor, buenas noches. Disculpa la buenas noches. tardanza. Ya, no te preocupes. Ya están apagados, está apagado ya, ahora sí. Muy bien, entonces estamos haciendo este repaso y luego decidimos cómo han de realizar los compromisos concretos, teniendo en cuenta las posibilidades reales del grupo, las distintas alternativas que se presentan, elaborar una estrategia de acción, metas a corto, mediano y largo plazo, porque el trabajo de pastoral se hace en equipo, se hace no es de uno solo, no es solamente el pastor, sino el pastor debe tener su equipo de trabajo, que generalmente son laicos, ¿no? Por las limitaciones de la iglesia. Si la iglesia tuviera una economía adecuada, pues puede tener otros pastores asistentes. Bueno, esta práctica pastoral es exigente, integra la práctica con la reflexión, pero tiene que estar unido, ¿no? Porque generalmente nos damos, no sé por qué motivo, ¿no? Siempre parece que en nuestra práctica eclesial siempre se hace eso. O hago mi tarea en la acción, en la práctica, en la realidad, hago esto, hago lo otro, participo aquí, por ahí, por allá, pero no reflexiono, no pienso ni analizo por qué lo estoy haciendo, simplemente lo hago. O por otro lado, mucha reflexión y no análisis de lo que se está haciendo, pero sin hacer una acción, sin relacionarme, sin colaborarme, sin meterme en el campo. Entonces, esta discusión de la dicotomía de la acción, en donde tomo una u otro, ese extremo dicotómico, debería juntarse más bien, ¿no? Porque práctica y reflexión van juntos, ¿no? Es como la cuestión de la teología. Dicen que la teología no hay que pensar, no hay que reflexionar, ¿para qué? La doctrina hay que aceptarla. No, sí hay que pensarla, hay que reflexionarla, hay que analizarla, no para eh, acusarla, sino para hacer el juicio crítico adecuado que me permita entender el por qué y para qué de esa doctrina, de esa enseñanza. Bueno, así que no se limita a repetir y aplicar principios doctrinales o teóricos, requiere una colaboración interdisciplinaria, ¿no? Para alcanzar por lo menos una objetividad. Así que el trabajo pastoral tiene que preocuparse por proporcionar los medios para adquirir estos conocimientos, además de preocuparse por conocer con más profundidad las escrituras. Esto me iba a pensar en algo que siempre, por lo menos, me llama la atención a mí, ¿no? Nosotros sabemos que a los adventistas los llamamos secta, ¿no? Excepto por las cuestiones de su interpretación del Antiguo Testamento y sus profecías. Pero en una de las cosas que sí creo que hay que sacarse el sombrero, aunque ya no usamos sombrero, tiene que ver con el cuidado de la salud y el cuidado de la alimentación. Ellos han hecho una pastoral que tiene que ver con el cuidado del saneamiento, la limpieza y todo aquello que podemos ingerir que sea saludable al cuerpo y que nos permita tener una vida por lo menos llevadera en cuanto a salud y en cuanto a criterios de valor con respecto al aspecto de la alimentación. Entonces, yo creo que ahí justamente está nuestra falla, ¿no? Porque como evangélicos nos damos cuenta que no hemos hecho mucho y tenemos un problema con la ingesta, ¿no? Porque comemos grasa, comemos fritura, comemos picantes, cosas que nos hacen daño, e inclusive para no ir en esto que es parte de nosotros, digamos, de nuestra comida, porque la comida peruana es rica, pero es muy contaminante, muy, digamos,
va contra la salud, ¿no? Los postres, los dulces, oh, todo eso. Pero no hay cuidado, ¿no? Y encima, lo que nos venden después que viene de fuera, los snacks o llamados, digamos, estas cositas que siempre se sirven ahí como bocaditos, que en realidad algunos le van comida chatarra, ¿no? O comida al paso, que es lo que se ha dado en algunos países y que le hace que la sociedad, el grupo social, tenga esta enfermedad del sobrepeso, ¿no? El sobrepeso, no solamente en los adultos, sino en los niños. Entonces, no ha habido cuidado de la salud. Y yo veo que los sobrepesos lo tienen y practican y enseñan y instruyen. En su canal de televisión hacen esa labor muy fuertemente, ¿no? Pero sí me lamento que como evangélicos no hacemos nada nosotros con respecto a eso, ¿no? Al cuidado con respecto a eso. Y hay necesidad, y la palabra ahí, hay mucho en la palabra con respecto a esto, ¿no? Eso también debería ser parte de nuestra práctica. Por ejemplo, hoy día que tenemos este asunto de la pandemia, tenemos que incluir también entonces la salud como una tarea pastoral también. Cuidado pastoral en la salud, cuidado pastoral en la prevención de la salud, el cuidado en el cuidado y también tener, digamos, el cuidado necesario de evitar ciertas situaciones que nos pueden venir a nosotros. Todo el mundo se va a enfermar, de hecho que sí, vamos a enfermarnos, pero evitar por lo menos que nosotros, por una mala digestión, por no comer lo adecuado, entonces nos provoquemos enfermedades, ¿no? Y yo sé que algunos dicen, ah, pero qué importa, pues, si al final de algo he de morir, ¿no? ¿No? Por ahí voy a morir igual, pero disfruto, ¿no? Disfruto cómoda. No, pero ¿crees que disfrutar es porque te gusta? Y yo digo, hay una cosa, la alimentación, ¿ya? No implica el gusto. La alimentación tiene que ver con aquello que me hace bien a mí, aunque no esté bien al gusto. En todo caso, bueno, hay cosas que el gusto se educa, pues, se educa. Eso creo que es una de las cosas que no hemos aprendido. Se educa, es decir, tú puedes poco a poco al paladar saber algún producto, alguna cosa, alguna comida, y te va a hacer de gusto después al final. Entonces uno va formando eso, ¿no? Es como una persona, por ejemplo, digamos que no está acostumbrada a la música clásica y le mete música clásica. Se va a aburrir, no le va a gustar de primera. Entonces tienes que ir poco a poco, ¿no? Dándole de repente otro tipo de música instrumental, música de orquesta, algo así, ¿no? Poco a poco hasta que finalmente pueda apreciar, ¿no? Y entonces va cambiando su estilo y su gusto, ¿no? En la comida es igual también, o sea, hay que saber aprender a comer, ¿no? No a comer abundante, sino a comer lo que nos alimenta. Y esto, por ejemplo, y bueno, metido en ese aspecto, pero es un aspecto, por ejemplo, importante que debemos trabajar para la salud, ¿no? Y lo otro que es prevención y otras más. Bien, en la teología pastoral lo que necesitamos es elevar la calidad del ministerio pastoral frente a los desafíos actuales y la mediocridad con que se hace. Profesionalizar el quehacer pastoral para ofrecer la mejor propuesta cristiana en una cultura cada día más exigente. Y cuando hablamos de profesionalizar, no estamos hablando de que la pastoral sea una profesión como tal, ¿no? Y entonces considero que deben pagarle tanto, ¿no? Como un profesional. No, sino profesional en el sentido de la responsabilidad, ¿no? De que el pastor esté capacitado, ya actualizado, que tenga las condiciones, ¿no? Dentro de una cultura donde se exige, ¿no? Tener todas las herramientas, y un hombre de Dios necesita hacer eso, ¿no? Yo miro, por ejemplo, los rabinos. Escuché una vez bueno, no a uno, a varios, pero el rabino Brostein. Este señor es un conferencista fabuloso, que maneja la ciencia de una manera increíble. Conoce arqueología, conoce de antropología, conoce de ciencias de la religión, ¿no?
un hombre que conoce literatura, de arte, de música. Entonces, cualquier área que tiene y él lo plantea y lo trabaja en función a su tema o a lo que él está exponiendo. Y eso suena, pero fabuloso. Tú lo escuchas y dices, estás escuchando, pues, qué sé yo, una ponencia, pues, con base, con profundidad y con elementos que te están enseñando. Entras en el aprendizaje. Eso es bonito. Y en la pastoral habría que hacer también lo mismo. El pastor tiene que tener esa demanda. Hasta ahora, este año eso, que debemos ser los pastores así como los rabinos. Tener una capacidad, ¿ya? Conocimiento que el pastor entonces no significa que tenga todas las respuestas, pero por lo menos se acerque a muchos y pueda responder a la expectativa y la exigencia de su congregación y de su contexto social, ¿no? Entonces, desarrolla la acción pastoral desde su carácter de ciencia con categoría teológica plena, ciencia desde la perspectiva de conocimiento. ¿No? O sea, esto nos falta entender, que la acción pastoral también implica un análisis científico. Y lo científico no quiere que hacerse en un laboratorio necesariamente, no, sino ciencia en el sentido del conocimiento, de que la teología es ciencia desde esa perspectiva, ¿ya? Y teniendo en cuenta vocación y llamamiento, que son los dos elementos que están ligados a este asunto de la pastoral, ¿no? Y la estructura interna, acercamientos, carencias notables y concesiones también insuficientes que a veces se dan dentro de la pastoral. Los acercamientos, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos el abordaje a las diferentes situaciones o temas? ¿Cómo abordamos la pastoral? ¿Cómo entendemos? Fíjense, creo que hablé el otro día con respecto a un pastor evangelista que él decía cuando iba a predicar, decía esta frase: me voy a enfrentar al monstruo de 100 cabezas. Así que veía a la iglesia con un monstruo de 100 cabezas. Se iba a pelear, entonces se iba de frente a pelear con ese monstruo. ¿Por qué? Porque tenía que cambiar la mentalidad de esa gente, ¿no? Pero la actitud del cambio era lucha, frontal, de frente. Me voy a enfrentar al monstruo, ¿no? Pero cuando ya tú dices que la congregación es un monstruo, te estás hablando de lucha, de pelea. Pero cuando tú vas ahí, ¿no? Voy a instruir, voy a predicar y a la comunidad de los santos, ¿no? A la comunidad de fe, a los hermanos, a la iglesia. Ya tienes otro acercamiento diferente. ¿Por qué? Porque está planteando que tú quieres ir desde una manera mucho más amigable, mucho más confrontar, puedes confrontar, pero con palabras que sean adecuadas, no hirientes, no dolientes, ni tampoco acusando a nadie, ¿no? Otra cuestión es las carencias notables que se tienen a veces en la pastoral. Uno piensa que en la pastoral o que en la predicación, por ejemplo, tener un esquema, una capacidad de oratoria, un carisma, un don de gente como para ser pastor. Bueno, eso lo podemos hacer, de repente aprender, ¿no? En un curso de oratoria, como maestro de ceremonia, de repente, ¿no? Y otros están pues con la capacidad y con el genio, ¿no? Yo, por ejemplo, ahí estaba mirando a una entrevista que le hicieron en una televisión en Argentina, que no era evangélica, a Dante Gebel. Y Dante Gebel ahí se presenta y dice, bueno, ¿cómo te presentas cuando vas qué cosa, qué oficio, qué profesión tienes? Le dice cuando él va a diferentes lugares. Y le dice, no, yo soy artista, dice, ¿no? ¿No? Soy artista, ¿no? Pero él es comunicador, es productor y aparte es pastor también, ¿no? No dice exactamente que haya, digamos, estudiado en algún lugar, aunque por ahí debe haber hecho algo, pero básicamente
se nota que es un hombre de comunicación, ¿no? Y aparte la figura, la presencia, todo eso, la dinámica de su presentación, todo eso hace que atraiga a la gente. Y el hombre tiene hasta ahora hoy día shows o programas de televisión seculares, ¿no? Donde hace de todo, ¿no? Hace cosas que son fuera de lo común, de lo que hace un pastor. Luego de la entrevista ya habla de que cómo es que un pastor y qué es y cómo fue y todo lo demás. Pero él básicamente dice que él entró como pastor de jóvenes y ya ahí lo plantearon y él ha sabido hacer un tipo de pastor que no es el tipo clásico de pastor, ¿no? O el tipo tradicional de pastoral, ¿no? Que de repente somos un poco acartonados, que sabemos manejar la oratoria, ¿no? Pero que pertenece a la iglesia. Tú vas a otro campo, a otro espacio, no funciona. O en todo caso, como comunicador, bueno, maneja la palabra, maneja el discurso y hasta ahí llegamos, ¿no? Pero hay otros elementos que nos permiten abarcar adelante que ver, ¿no? Simplemente estoy expresando lo que él planteó y cómo expresa y cómo maneja su criterio, ¿no? Yo conozco, por ejemplo, y soy amigo de un pastor que tenía sus programas en radio y también en televisión, y le gustaba hacer programas como Mi amigo el pastor, decía, eso era básicamente su producción para la iglesia, ¿no? Mensajes evangelísticos, mensajes de enseñanza, predicación, ya. Pero también como le gustaban los medios, entonces comenzó a hacer radio y programas, ¿no? Como algo así como misceláneas, con música, ¿no? Y con consejos, con conversación de diferentes situaciones, pero lo hacía de tal manera, bien ameno, bien campechano, bien entrador, la gente lo llamaba, hablaban por teléfono y así, ¿no? Hizo mucho espacio de ese tipo en radio, ¿ya? Y creo que uno de los programas le gustaba usar la palabra celebración siempre, ¿no? Celebración, ¿ya? Y bueno, ahí está, tú lo escuchabas ahí en radio y era un locutor, un comunicador completo, ¿no? Pastor sí, en el sentido de que daba ciertas pastillas, pero no se dedicaba básicamente a darte un sermón o a hablarte de Jesús o a hablar del Evangelio o la palabra, o por ahí se le ocurrió unos 5 minutos lo hacía, pero no era todo el programa. Entonces, ahí encontramos otro elemento ahí, ¿no? Entonces creo que sí carecemos en lo que viene a ser la estructura de la pastoral de un acercamiento frente al mundo, a la realidad del mundo. Necesitamos entonces utilizar estos otros medios. Y concepciones insuficientes, que quiere decir los conceptos que uno tiene, ¿no? A veces somos bastante cerrados para limitarlo, entonces decimos, bueno, esta persona que viene acá, pero no es de la iglesia, no es creyente, es mundano. Y entonces como que ya se nos pone alerta. O lo abarcamos para evangelizarlo, o simplemente lo rechazamos o lo ponemos una pared, ¿no? Lo ponemos como algo, como frío. Mientras él no acepta al Señor, entonces yo también me pongo frío. Eso no va a servir de nada para la tarea. Bueno, dentro de esta tarea, entonces, hay que mirar los contextos también histórico y sociocultural, ya hemos dicho, ¿no? Y también los orígenes fundantes de la pastoral. Uno, que es la primacía de la palabra de Dios. La pastoral tiene que tener en cuenta la palabra de Dios. Eso es base. Esto lo más importante. Lo segundo es la herencia pastoral de los padres de la iglesia, es decir, cómo realizaron su pastoral los padres de la iglesia. Y hay bastante bagaje en cuanto a este asunto. Por ejemplo, hay homilías de Crisóstomo, hay trabajos, por ejemplo, el pastor de Hermas es un trabajo importante, pero lo que hizo Ireneo, lo que hizo, qué sé yo, Policarpo,
el trabajo inclusive de Eusebio de Cesarea, ¿no? Y en cuanto a historia eclesiástica. Y también conocer un poco de cómo se desarrollaron los concilios, ¿no? Cómo se desarrolla el credo, cómo se desarrolla el dogma, cómo se desarrolla la doctrina. Es importante, ¿no? Yo veo que eso realmente no se da mucho en los seminarios. Yo he hecho un poco de énfasis en el nuestro, ya, pero no hemos abarcado del todo, pero solamente hemos estado en una pauta para que ustedes puedan entrar y encontrar, porque material hay, ¿ya? Y cómo desarrolla entonces la pastoral, qué tipo de pastoral se va desarrollando a partir de los padres de la iglesia. Lo otro es la experiencia de Dios o la experiencia con Dios, que es muy importante también para el pastor. El estar ante Dios, en su relación con Dios, ¿no? En la búsqueda de Dios, en la intimidad con Dios. Creo que esa experiencia de Dios es importante, ¿no? Que va más allá del devocional, ¿eh? Devocional a veces lo utilizamos como un tiempo con Dios, decimos, pero es un tiempo con la Biblia, un poco de oración y ya. Pero hay necesidad de una experiencia de oración profunda, ¿no? De contacto con Dios personal, que vayamos a solas con Él, que va más allá de un devocional simple. El otro también es el estudio de la palabra, la primacía de la palabra, que es el estudio de investigación profunda de la palabra. Lo otro es la neumatología y la pastoral, o sea, una ¿cómo le podemos llamar? Es la guía del Espíritu Santo, ¿no? Cómo el Espíritu Santo se mueve en nosotros, en medio de nosotros. No necesitamos ser pentecostales para eso, ¿no? Y para saber que el Espíritu Santo se mueve a través de la iglesia, a través de los creyentes. Y nosotros somos instrumentos de Dios por medio del Espíritu Santo. La labor que Él hace en cada creyente es una labor de transformación. Entonces, en la pastoral, la guía del Espíritu Santo es fundamental, ¿no? Aquí no estamos hablando de hablar de lenguas o tener visiones o tener profecía o alguna señal del cielo, no. Dios va aplicando en la experiencia diaria cómo tú vas a percibir al Espíritu de Dios, cómo percibes al Espíritu Santo en tu propia experiencia. Eso lo tienes que saber tú solamente, no es una cuestión aprendida de otro, o que te va a decir, mira, ¿sabes qué cosa? Tienes que sentir tal cosa, esa es la presencia de Dios. O que tienes que practicar tal cosa, ahí vas a encontrar la presencia del Espíritu Santo. No, es simplemente esa experiencia que Dios te va dando y en la forma que se va manifestando, esa manifestación va a ser entonces la clave para ti, que es tu clave, es tuya, no es de otro. ¿Correcto? Entonces no es lo mismo, la manifestación del Espíritu Santo no es el mismo en todos. En la iglesia es común a todos, pero en la experiencia personal, Dios te va hablando a tu conocimiento, a tu criterio, a tu situación, a tu momento, a tus problemas, a tus necesidades, a tu manera de ser, a tus propios conflictos, ¿no? Entonces, internaliza de acuerdo a cómo eres, a cómo nosotros somos. Ahí es donde se va a manifestar de ese modo. Bien, lo otro es la experiencia ya de iglesia, cultural, litúrgica, ese es otro elemento. También la vida de la comunidad de creyentes, la vida de la comunidad creyente también aporta también, ¿no? Porque la pastoral se realiza por ahí, ¿no? Es el campo que tenemos que trabajar, ¿no? Es la comunidad a la cual nos debemos, es decir, a las ovejas, ¿no? ¿No? Al cuidado de las ovejas, sino al cuidado de aquellas ovejas que oyen la voz del Señor. La celebración litúrgica también de la fe, la celebración litúrgica es el culto, el servicio, al tiempo de oración, que hoy día algunos le restan, ¿no? Porque no podemos reunirnos, pero podemos celebrar, estamos celebrando a Dios,
Y cada día que nos reunimos como iglesia en internet, virtualmente, o en la forma que utilice, es un tiempo de celebración. El ministerio de los pastores de la iglesia también, el ministerio es una parte también fundante principal de la pastoral de teología. La sabiduría de los teólogos también, porque no hay que dejar de lado, algunos dejan de lado y otra vez volvemos a lo mismo de anterior, que la teología la tiramos a tacho, ¿no? Pero sí, es necesario el conocimiento y sabiduría teológico. Las ciencias humanas también, que deben estar en diálogo con la pastoral, ¿no? Entender, por ejemplo, los ciclos humanos, ¿no? ¿Cómo entender, por ejemplo, la práctica de fe de la gente con respecto a las imágenes o a los personajes bíblicos o personajes religiosos? Hay que ponernos en este lado también, que posiblemente en algún momento nosotros también hemos sido parecidos a ellos, ¿no? Pero que Dios nos abrió el entendimiento y ahora conocemos más y ya no practicamos esto, pero a veces criticamos a la gente, no, sí, son idólatras, ¿no? Son paganos y qué sé yo, o que no creen, tienen su propia creencia, ¿no? A la cual en la libertad que tenemos hoy día, pues hay que respetarla, ¿no? Aunque no la compartimos. Entonces lo que podemos hacer es entrar en diálogo para poder expresar el mensaje que nosotros tenemos y que Dios nos ha dado para que puedan entenderlo de alguna manera más adecuada. Ahora, 3 momentos en el desarrollo de las iglesias evangélicas. Vamos a mirar aquí otro elemento. Ya hemos planteado este aspecto de la estructura interna y los acercamientos y los orígenes, todo ese aspecto. Vamos a 3 momentos en el desarrollo de las iglesias evangélicas. 3 situaciones, especialmente, bueno, que se han dado en Latinoamérica, ¿no? Y que se analizan de la perspectiva histórica, pero vamos a mirarlo acá en la pastoral. Un primer momento es la iglesia de trasplante, ¿no? Es la iglesia de trasplante. Es lo que se llaman los evangélicos étnicos, que vienen de una cultura a otra, ¿no? Iglesias que traían evangelios con cultura de fuera, ¿no? Y trasplantaban esa iglesia con la cultura, con conceptos culturales del lugar de donde venían, ¿no? Inclusive, podemos hablar de esta iglesia de trasplante también, hay iglesias que se hicieron al comienzo, que eran exclusivamente para extranjeros, ¿no? Y en habla inglesa. Eso ocurrió en el Perú y también en toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, las primeras iglesias fueron de comunidades protestantes que venían de fuera y que traían su propio pastor, también los traían una especie de como le llaman, capellán, ¿no? ¿Ya? Que los traían y hacían su labor pastoral, ¿ya? Pero el molde de la iglesia era exactamente tan igual como se daba en su lugar de origen, ¿no? Y con su idioma. Entonces, a eso se le conoce como iglesia de trasplante, ¿no? Entonces, y que afectó también a nuestro contexto cuando trae entonces la cultura de fuera y la impone, ¿no? La impone. Ese es un elemento también que fue un primer momento. El segundo momento fue la de iglesias históricas y de misión. Ahí aparecen las iglesias fundamentalistas, ¿no? O las que vienen del norte, iglesias que hacían misión aceptando el contexto cultural de la misión, por otro lado también, ¿no? Porque los fundamentalistas también tenían un poco de las anteriores, un poco, pero en esta parte era cuestión de aceptamiento del contexto cultural en la misión ya. Entonces entendían que estaban yendo a otro lugar y que tenían que tratar a la gente de otra manera y de otro modo porque no podían hacer las cosas como las estaban haciendo en su lugar de origen, ¿no? Había que respetar entonces el contexto cultural. Es como ocurría en un tiempo cuando vinieron los misioneros, por ejemplo, a Perú,
y fueron a la sierra. Y ellos acostumbrados a tener culto a las 8 de la noche, los domingos también, o sea, en la mañana, aquí en la noche, y en la noche sus cultos eran a las 8 de la noche. Entonces, fueron a varios pueblos de la sierra, en el Ande nuestro, en el mundo andino, y comenzaban a tener cultos a las 8 de la noche, pero la gente a las 8 de la noche en esos pueblitos pues estaban durmiendo, no había nadie en la calle. Era un fracaso el asunto. Entonces tuvieron que hacer cultos más temprano porque la gente se dormía a las 6 de la tarde. A partir de las 6 ya estaban descansando. ¿Por qué? Porque eran gente de campo. Entonces, dormían temprano para levantarse en la madrugada rapidito para ir al campo y hacer sus labores, ¿no? Entonces hay que mirar que el contexto es diferente. Entonces tuvieron que adaptar eso y cambiar esa figura y ya no hacer cultos de noche porque no eran efectivos y hacer cultos en la tarde, ¿no? Un tercer momento también en las iglesias pentecostales y carismáticas, las que se conocen como neoevangélicas ahora. Esto se da entonces un tipo de pastoral popular en las iglesias populares, pastores que corresponden a un contexto popular, y también aparecen los pastores también de iglesias de clase media, ¿no? Un pastor de clase popular generalmente no va a tener digamos, una buena pegada en un lugar en clase media, excepto si va, digamos, en contacto y poco a poco va conociendo ese medio, podría ser. No estamos diciendo, ni estamos diciendo que eso es estricto, ¿no? Pero hay ciertas condiciones, ¿no? Entonces, hay la manera de pensar, la manera de hablar, de expresar, los criterios de vida que se tienen, los temas que se manejan, todos son diferentes, ¿no? Otro aspecto son los modelos pastorales. Aquí encontramos 4 modelos. Un primer modelo es la pastoral de la cristiandad. Aquí entonces desarrolla la tradición, ¿ya? Y la doctrina, ¿no? Tradición y doctrina. Entonces, cuando hablamos de cristiandad, estamos en elementos del pensamiento cristiano, ¿no? Del dogma, la doctrina, la enseñanza. Y, por supuesto, la tradición que se tiene, que es el bagaje que tiene la iglesia durante los siglos. Lo otro es la misión a la cultura, ¿no? Que quiere decir cuánto mi trabajo misionero va a servir para permear, para afectar a la cultura. Segundo, es la pastoral de la nueva cristiandad, que es el desarrollo de la misión contextual, ¿no? Y que es discipulado para la vida y la práctica de la fe, ¿no? Esta pastoral de la nueva cristiandad es muy parecida a esta de las iglesias históricas y de misión, ¿no? Por ahí. Pastoral de la madurez en la fe, es el desarrollo de la fe, y aquí ya va hacia una teología. Esta pastoral plantea entonces el análisis teológico, el desarrollo de la teología, pastoral de la madurez en la fe, ¿no? Esto todavía creo que no hemos llegado a tener fuertemente en nuestras naciones, en Latinoamérica. Estamos en ese proceso, ¿no? Y quizá no sé si haya procesos, porque en algunos aspectos la pastoral de la madurez de la fe no se ve madurez en la fe, más bien se ve una pastoral débil en cuanto a enseñanza, en cuanto a instrucción, en cuanto a teología, ¿no? Eso se denota en dónde, en la predicación, bueno, las cosas que se dice. El otro día, por ejemplo, estaba mirando el comentario que hacía alguien acerca de una pastora que se llama Profeta y que es esposa de un pastor, ¿ya? Y que ella estaba diciendo que a punta de dólares ella podía meter a la gente al cielo, ¿no?
Imagínense ese tipo de enseñanza, ¿no? ¿No? ¿Qué cosa es lo que está diciendo? ¿No? ¿Cómo me entregas unos cuantos dólares y te meto al cielo? Como si yo tuviera el acceso o la llave al cielo. ¿Acaso ella murió por nosotros? No, ¿no? Entonces, esa, ese tipo de enseñanza y que de paso se enseña fácilmente y la gente lo acepta y algunos hasta, sí, de verdad, pues dan sus dolaritos, sus ofrendas y todo ¿para qué? Para tener un favor y decir, ya me estoy ganando el cielo. Eso es imposible. Entonces, creo que estamos en un momento difícil y la pastoral de la madurez en la fe todavía no ha, no ha permeado, no ha cuajado bien en nuestros países latinoamericanos. Somos una iglesia muy débil en ese aspecto todavía, ¿no? No hemos crecido, no hemos madurado. ¿Ya? Parafraseando a Luis Alberto Sánchez cuando decía de, Perú, de nuestro país, Perú, país adolescente. Creo que Perú parece más que adolescente e infantil, pero parafraseando eso también deberíamos decir la iglesia, ¿no? Una iglesia adolescente, una comunidad de adolescentes, ¿no? Adolecemos de muchas cosas, todavía no hemos crecido, no hemos madurado en la dimensión que debemos crecer. Y eso creo que de alguna manera es culpa del liderazgo de nosotros, de la pastoral, ¿no? Pastoral profética, que es denuncia de la justicia, el derecho. Este tipo de pastoral muy poco se está dando, o se da en algunos sectores, pero su voz no es muy escuchada, ¿no? Bueno, ahí hay 4 modelos de pastoral. Aquí la pastoral en la iglesia evangélica contemporánea. Esta es otra manera de mirar también. Entonces, estamos viendo varios enfoques, para que se dan cuenta, porque no hay uno solo, no podemos hablar de uno solo. Entonces aquí hablamos de pastoral autóctona o que tiene que ver con el desarrollo del liderazgo nacional. Y en eso, por lo menos, sí tenemos algo en el Perú. Ya tenemos hace muchos años pastores que son nacionales, ¿no? Antes eran los misioneros, antes eran los que venían de fuera, los que realizaban la tarea y los peruanos por ahí tenían un liderazgo, alguna influencia, pero no había una pastoral. Entonces, hasta que se les dio una responsabilidad pastoral y poco a poco empezó la tarea. Lo curioso del caso es que algunos comentan que la situación del pastorado nacional siempre iba acompañada con los misioneros. Estaba en conjunto y más bien se determinaban los objetivos, las direcciones del trabajo eran dictadas por los misioneros. Y los pastores nacionales lo que hacían era cumplir nada más. Bueno, esta figura se acabó por los años 60, ¿no? Y 70 casi, cuando el gobierno militar que teníamos en esa época, ¿no? Él manda envía a los misioneros extranjeros a su tierra, porque ya no quería ningún extranjero aquí, ¿no? Especialmente norteamericanos, ¿no? Porque en esa época eran los americanos que estaban aquí. Entonces, que eran misioneros en las iglesias, entonces los tildaban como que, ¿no? Que estaban comprometidos con un asunto político y iba afuera. Y ellos tuvieron que dejar las misiones, tuvieron que dejar la dirección de las denominaciones o las directivas que tenían e irse afuera. Y los nacionales tuvieron que tomar en alguna manera la dirección de las iglesias y las denominaciones. Eso fue obligado de alguna manera, ¿no? Y no sé si estuvo el ministerio preparado para eso o no, pero lo cierto es que eso ocurrió, ¿ya? Y desde ahí, pues ahora la mayoría de denominaciones trabajan de una manera autónoma, ¿no? Los peruanos, y ya no hay influencia del extranjero. Y si bien algún extranjero viene solamente para apoyar el trabajo y ya no para direccionar, dirigir, ordenar, ¿no? Darle el perfil que ellos quieran, no, sino simplemente de apoyo. Esa ha sido la diferencia. El otro entonces es la pastoral contextual. En la pastoral contextual entonces que estaría tomando en cuenta el contexto social, otra vez diciendo esa influencia
de conocer el carácter de la gente. Y lo otro es la pastoral evangélica, que es la propuesta de vida evangélica, ¿no? Propuesta de vida evangélica. Cuando hablamos de la pastoral evangélica, no estamos hablando de nosotros como evangélicos, sino pastoral evangélica que está basada en los evangelios. Los evangelios como muestra de vida, como forma de vida, como aplicación para la vida. Desde ahí tenemos que plantear esa pastoral. El tercero, acá estamos en un contexto histórico, los orígenes fundantes, y el tercero aquí es pastoral con sentido eclesial. Aquí encontramos el misterio de la iglesia, que es tema teológico imprescindible en el quehacer pastoral. Entender una buena eclesía, el misterio de la iglesia, ¿no? El misterio de la iglesia. No es el ministerio de la iglesia, sino el misterio de la iglesia, ¿ya? Para el quehacer pastoral, para entender este aspecto, para que no suceda lo que mencionó este ministro que decía que cada vez que predicaba se enfrentaba al monstruo de 100 cabezas, ¿no? La iglesia, ¿cuál es el sentido que tiene? El misterio del cuerpo de Cristo, ¿no? Ahí hay mucho que hablar, ahí hay profundidad teológica, ¿no? El otro es expresar pastoralmente el misterio pleno de la iglesia, ¿no? Es cierto que trabajamos con seres humanos, pero entender que estamos trabajando en la iglesia, en la comunidad eclesial, en la comunidad de los santos. Y la iglesia es un misterio. Es el misterio dado por Cristo, dado a conocer por Cristo, que aplica el Evangelio, que aplica las buenas nuevas, que aplica los principios del reino de Dios. Entonces, el misterio pleno de la iglesia lo encontramos en Efesios, el capítulo 1, ahí está, ¿no? La plenitud de la iglesia, ¿no? Que lo llena todo en todo, que es Él, la cabeza de la iglesia, y su relación con la iglesia, y el poder que tiene la iglesia. Ahí está. Creo que ese misterio nos lo declara Pablo en Efesios, el capítulo 1. Clarísimo está ese aspecto ahí, ¿no? Quizás el problema está en que Pablo habla de una manera tan profunda que no siempre entendemos lo que está queriendo decir él, ¿no? Pero es ese misterio pleno de la iglesia la que nos muestra en la carta a los Efesios, donde está poniendo a la iglesia como parte fundamental e importante, ¿no? Eso está en el capítulo 1, a partir del versículo 14 a 15, ahí encontramos esa palabra. 4 es la praxis pastoral, sus escenarios y acciones. Entre los escenarios está la especialización. Hay necesidad de especializarse en la pastoral, ¿no? Quizás trabajar más teología, trabajar más Biblia, más hacer que consejería, meterse a la tarea ministerial, todo eso. La formación para el ministerio pastoral, fundamental. No solo abarca 4 años de ministerio o de preparación, en el caso nuestro. Antiguamente en algunos seminarios era solamente 3 años. En un seminario encontré que formaban pastores de 5 o 6 años más o menos, ¿no? En fin, el tiempo que sea no importa. ¿Por qué? Porque ese tipo de enseñanza no es el único. Cuando te metes al ministerio pastoral, a la formación, capacitación pastoral, esta formación es para siempre. O sea, estamos en una constante formación. Es una continuidad. Mira, si un médico se actualiza, ¿por qué? Porque aparecen nuevas enfermedades, aparecen nuevas medicinas, aparecen nuevos formatos, nuevos protocolos, formas de aplicación de tratamiento, ¿no? Aparecen así tan rápido que el médico que ha estudiado aquí hace 10 o 20 años atrás, si no se ha actualizado, ese médico no sirve, ¿verdad? Un abogado que ha estudiado hace 10 años y no conoce de las leyes
no se ha aplicado en las normas nuevas que hay, entonces estaría desfasado, no podía hacer su trabajo. Tiene que estar al día, ¿no? Ir a los libros, ir a los documentos, igual que el médico, ir y capacitarse. ¿Qué nuevas hay aquí? Nuevas acá. Ya, igual el pastor tiene que ser, en su formación también es así, es para toda la vida, ¿no? Porque hay nuevas estrategias, nuevas formas, nuevos trabajos y el enfrentamiento. La cultura cambia, recuerden. La cultura es cambiante, se transforma cada día, hay nuevas cosas, nuevos desarrollos culturales, nuevas formas culturales, nuevos pensamientos culturales. Entonces, el pastor tiene que estar al día en todo esto. Si no estamos al día, nos desfasamos, ¿no? Y lastimosamente, en general, se dice que la iglesia está pues atrasada años luz, ¿no? Frente a la cultura. Entonces la cultura nos tiene mucha ventaja frente a que no podemos nosotros enfrentarla. ¿Por qué? Porque no tenemos los medios ni las conocemos como debería ser para enfrentarla. Lo otro es la pedagogía de la acción pastoral, es decir, la enseñanza. La acción pastoral enseña, la acción pastoral instruye, la acción pastoral forma. Nunca dejemos de hacer pastoral que permita el cambio, la transformación en la gente. Es pedagógico. La pedagogía implica instrucción para la vida, es la guianza, ¿no? Entonces, la acción pastoral tiene que ser pedagógica, tiene que ser aplicativa, ¿no? Un aprendizaje aplicativo que sirva para superarnos, ¿no? Estoy aquí, ahora estoy en este otro peldaño y así vamos llevando hacia más y más. Eso en cuanto a los escenarios. En cuanto a las opciones, están los criterios de selección, ¿no? Algunos en esta parte han trabajado, por ejemplo, la cuestión de ir seleccionando las tareas pastorales, que algunos hasta han seccionado la pastoral, ¿no? Pastoral para niños, pastoral para jóvenes, pastoral para damas, para caballeros, ¿no? Pastoral para presos, pastoral para enfermos, en fin. ¿Ya? Entonces, y también ver los criterios de selección en cuanto al contexto que estamos trabajando también, ¿no? Ya hemos dicho, no es igual trabajar en un contexto popular que en una clase media, y más si hay clase alta, ¿no? Es mucho más. Método de realización de una opción también. Cómo trabajar las opciones respectivas. Ahí hay que trabajar métodos. Y opciones pastorales representativas, ¿no? Esa pastoral dinámica, la pastoral de acción, pastoral que yo de la predicación, pastoral del aconsejamiento, ¿no? El pastoral discipulado, ¿no? O pastoral por discipulado también, entonces te aplica estos aspectos, ¿no? Cuando hablamos entonces de un perfil de una pastoral latinoamericana, tiene que ver entonces con buscar cuál es el perfil o el criterio que vamos a dar como pastores ahora. Hemos dicho, no hay un modelo. El modelo aparentemente lo traemos desde fuera. Es el modelo que tradicionalmente tenemos de lo que es un pastor. Pero en un contexto latinoamericano tenemos que plantearnos cómo realizar una pastoral que sea consecuente a este contexto también. No para ofrecernos al contexto ni manejarnos o de repente mimetizarnos con el contexto. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de ofrecer la tarea pastoral, pero acercándonos a nuestro contexto, ¿ya? En las mismas condiciones que el contexto te marca, ¿no? Pero enlazando los principios, por supuesto, ¿no? Porque no vamos a trabajar de la misma manera que el mundo, ¿no? ¿No? Entonces, por ejemplo, queremos hacer una campaña evangelística, una conferencia. Voy a buscar un auditorio por ahí. Pero el auditorio es del Estado, ¿no? Y lo están requiriendo por ahí, y no te lo quieren dar, y de repente dice, bueno, ¿sabes qué?
busca un tramitador por ahí o alguien que tiene influencia y dice, oye, pues ya, hazme este favor, ¿no? O yo te doy una cantidad de dinero y tú consígueme el lugar para mí, ¿no? Y ya está sobornando, ¿no es cierto? No deberíamos realizar una situación como esa, ¿no? Usando los mismos criterios que el mundo hace, ¿no? Sino manejándonos de otro modo, ¿no? En fin, que Dios pueda plantearnos y guiarnos de esa manera. Algunos hilos conductores o columna vertebral son las líneas articuladoras de la obra que están presentes y se inspiran de principio a fin. Aquí está entonces el aspecto antropológico. Tengo que conocer cultura, la parte cultural, la parte histórica, el aspecto bíblico cristológico, ¿no? ¿Ya? Ser cristocéntrico. Lo eclesiológico, ya hemos hablado también de ese aspecto, ¿no? La iglesia, la comunidad, el misterio eclesial. También el carácter científico, es decir, del conocimiento, ¿no? El conocimiento que sea adecuado. Lo espiritual, por supuesto, la espiritualidad en la tarea. Y el aspecto operativo, que es la acción concreta de la acción pastoral. Por otro lado, también está el lenguaje, ¿no? El lenguaje es la forma en que uno se comunica, ¿no? El lenguaje ha querido ser un lenguaje de nivel medio con los siguientes rasgos peculiares. Lo que es científicamente bien fundado, lo que es accesible, estimulante, persuasivo, sugerente, abierto a debate y a la búsqueda posterior y legítima. Esto hay que acostumbrarnos. Hoy día, por ejemplo, estamos viendo que los medios, y yo no aconsejo que se vea televisión porque realmente la televisión y la radio hoy día ha bajado mucho en cuanto a comunicación. Se usa muy mal el lenguaje. Utilizamos muy mal nuestro idioma, ¿no? Y es un lenguaje que no te forma, que no, más bien te forma, ¿no? Y baja los niveles. Entonces necesitamos que el lenguaje sea mucho más adecuado. Y algunos dicen, no, porque eso no pega, porque a la gente no le gusta. Estaba viendo un ejemplo que ocurrió en Chile, ¿ya? Están entrevistando a una periodista que es creyente y que tiene un programa importante en una televisora chilena, ¿ya? Y que empieza desde las 6 de la mañana, ¿no? Y usted tiene que tomar una serie desde las 6 hasta las 9 de la mañana, creo. Es un programa largo de noticias y entretenimiento, ¿ya? Y ella decía que el tiempo, un tiempo atrás, y el entrevistador también decía lo mismo, que un tiempo atrás en Chile la televisión se había vulgarizado de tal manera que te presentaba cosas increíbles, ¿no? Cosas que ya rayaban inclusive en horarios digamos, para los menores, te presentaban cosas que eran para adultos y demasiado chabacano y brusco, ¿no? Y decía que sabía, la televisión, eso era lo que vendía, y algunos decían, bueno, esto es, pues, y lo hacían por cuestiones económicas. Pero por ahí alguien arriesgó y comenzó a decir, no, no se debe hacer televisión de esa manera, hay que educar a la gente, hay que formar, y comenzaron a hacer espacios, ¿ya? Y programas que eran familiares. Entonces comenzaron, la audiencia fue tal y pegó de tal manera que entonces cambiaron la estrategia y ya no presentan programas chabacanos, ¿no? ¿Ya? Esos programas populachos que jalan un poco a la gente, ¿no? Como acá Combate, no sé qué otros programas por ahí que se llaman ahí de ese tipo, ¿no? Ya, comenzaron a dejarlos a un lado para buscar estos otros elementos y hoy día la televisora dice que está mucho mejor. Entonces, esto creo que también hay que hacerlo entre nosotros, o sea, el lenguaje, el idioma, hay que saber usar. Es rico nuestro idioma, el castellano es profundo en ese aspecto y podemos trabajarlo bien y educar a la gente para que vaya aprendiendo más y entren en este aspecto, ¿no?
Ahí está entonces características orales de la obra. Acá está entonces la latinoamericana de confrontación con la vida pastoral de cada uno y de la comunidad eclesial. La confrontación, hay necesidad también de eso. Y la crítica de lo que es incriticable en la pastoral, ¿no? Si hay insuficiencia o si es cuestionable en algunos sectores o en algunos lugares. Lo propositivo es la propuesta que uno debe hacerse, es que la atenta a las fidelidades esenciales, la realidad histórica, la misión eclesial, la propia vocación también. Muchas veces la sacrificamos porque no hay los medios, y el evangelio que la pastoral ha de proponer. Y debe ser integradora de los valores contenidos en los corrientes y modelos pastorales antiguos y recientes. Siempre deben haber valores, ¿no? Los valores y los principios que deben caracterizar. Bien. De aquí quiero que vamos a detener para hacer un tiempo de preguntas en esta parte y luego entrar a esto que me gustaría trabajar ya de lleno al asunto de la pastoral. Y este es un trabajo de Esteban de Breis, sí creo que es algo así sea, Breis, dice, Breis, el oficio de pastor, ¿no? Que tiene que ver con una propuesta pastoral dentro de la tradición reformada. Y esto es del Instituto Bíblico Reformado, o sea que está ligado en alguna manera al pensamiento y a la acción del seminario. Entonces, creo que es un muy buen documento. Ustedes lo tienen también ahí, ¿ya? Se los entregué. Es un material que no tiene muchas páginas, son 19 páginas, en realidad sería como el doble, son 38, más o menos 38 páginas, ¿ya? Que nos ayuda en parte a tener una idea mucho más fuerte sobre la pastoral desde una dimensión reformada, ¿ya? Bueno, eso lo vamos a ver en la segunda parte. En todo caso, a ver, preguntas, a ver si hay una inquietud con lo que hemos hablado. No sé si ha sido muy denso el asunto. En todo caso, hablen ustedes, ¿no? A ver si hay algún criterio que quieran ustedes proponer. ¿Mm? Presentamos modelos pastorales, estrategias y algunas cuestiones de la tarea propia de la pastoral que tiene que ver con comunicación, ¿no? ¿Alguna cosa que quieran mencionar ustedes ahí? Pastor Sánchez, Sí, cuando hablamos se habló en el número 4 de la praxis pastoral, ya. este, la formación para el ministerio pastoral. Este, este es un largo proceso, ¿no, pastor? Eso Así es. abarca casi todo el ministerio. Yo creo que Pablo hasta el final, cuando vemos en sus cartas, al final logró haberlo alcanzado, ¿no? Ajá. Sí, sí, así es. Uh, y su pensamiento teológico lo fue desarrollando de tal manera que nosotros vamos a ver algunas cartas que son profundas, que algunos dicen inclusive que ese no es el pensamiento de Pablo porque utilizaba otras palabras y qué sé yo. Pero más bien yo veo y tengo esta teoría de que Pablo va madurando, ¿no? Va madurando en su pensamiento y va madurando en su pastoral. Entonces ya se ve una pastoral mucho, mucho más enriquecedora. No es la del comienzo, de las misiones, de las tareas que hacía, sino ya del que ha desarrollado una visión de tarea organizativa, ¿no? Pero también de un pensamiento pastoral instructivo, ¿no? De transformación y que va dando. Efesios es una carta, por ejemplo, muy enriquecedora, ¿no? Nosotros le damos a Romanos como principal y todo el tiempo es Romanos y Romanos, pero Romanos es la presentación intermedia de cuando Pablo estaba en misiones, haciendo su labor para ir hasta Roma y ir hasta España. Pero Éfeso ya nos muestra un, un Pablo mucho más trabajado, más desarrollado, más profundo, ¿ya? Y su mirada es otra, ¿no? Entonces plantea ahí
del aspecto de ese misterio que le estamos mencionando, ¿no? El misterio de la iglesia, ¿no? El misterio de Cristo, pero también el misterio de la iglesia, ¿no? Sí, pastor. Ujú. Entonces, como nos damos cuenta, la pastoral, entonces, no es algo que, bueno, yo salgo del seminario y ya soy pastor, ya conozco, ya, no es así, no, eso solamente son algunos elementos que uno tiene, pero que cuando vas al campo te vas a chocar, porque esto no es nada, Claro. no es nada, ¿no? Como alguien me decía, un pastor, en su momento decía, todo lo que aprendí, y yo traté de aplicar todo lo que aprendí en el seminario y no me funcionó, me dice, ¿no? ¿Por qué? Porque no todo lo que te enseñan es aplicable, ¿no? Es otra habilidad. Tienes que saber Ah, cómo aplicar y cómo instruir y hacer tu pastoral. No es lo mismo meter a la gente en un salón de clase, instruirlos y una pizarra ahí y le vas explicando como si fuera un seminario. No, eso es distinto, porque no tienen la visión, no es, a ti te enseñaron con una dimensión pastoral, para formación de tu ministerio, pero la iglesia no, lo vas a formar para el ministerio, no para la pastoral, sino para el ministerio específicamente de la iglesia, para la acción que la iglesia debe realizar, ¿no? Y ahí la mirada es otra. Ahí es donde debe entrar el pastor, para instruir y formar a la iglesia, para que la iglesia haga su ministerio, ¿no? Y que de ahí pueden salir otros pastores, sí, claro que sí, pueden salir pastores. Y qué bueno si salen pastores. ¿Ya? Yo me veo en esa perspectiva. Si un hermano o una hermana está inquieta en ser pastor, en dedicarse al ministerio, qué bueno. Ahí estás reproduciendo tu ministerio de alguna manera también, ¿no? ¿Por qué? Porque valoran la tarea del ministro, ¿no? Entonces no lo veas como, me está quitando el ministerio o es una competencia. No, tú siéntate ahí nomás, no vas a ir al ministerio, no te voy a recomendar al seminario, porque no voy a hacer que me surruche el piso más adelante. No, dejemos que siga. La iglesia tiene que formar sus propios ministros y sus propios pastores. ¿Por qué no digo, formamos a los ministerios, dentro de los ministerios salen otros pastores, y qué bueno pues que salgan pastores, que puedan servir en la iglesia o que también puedan desarrollar en otros campos también y llevarlos para que se encargue de tal iglesia, de tal avanzada, de tal grupo, ya, y van haciendo su tarea pastoral también ahí, ¿no? Entonces, claro. de esa manera estás extendiendo tu ministerio. Es tuyo, porque lo estás haciendo, pues, ¿no? Son parte, esa vida son parte de tu ministerio. Los estás formando de tal manera que lo que hagan después es resultado de eso también, ¿no? O sea, tu extensión. No has sido para allá tú ni para allá, pero el que está allá, el que está acá, ¿no? Es el que está haciendo la obra, pero guiado porque tú lo has formado, tú le has dado las pautas y tu ministerio está siendo extendido también, ¿no? Claro, ¿no? Claro, Eso implica también la formación del ministerio, tener, exacto. Esa dimensión es lo que dice Pablo en Efesios 4, ¿no? ¿Crees que solamente porque soy pastor en un solo lugar y ahí me quedo y yo estoy en esa iglesia? Si tengo esa visión, la iglesia va a reducir nada más. Pero si mi visión es mayor a eso y comienzo a formar a esa gente para que ellos hagan su ministerio y por medio de ese ministerio se reproduzca el mío, en buena manera, ¿no? Yo siempre decía así, ¿no? Y siempre me alegró de ese aspecto, de que desde que empecé en la enseñanza, estudié a la gente y veía que muchos de los que fueron formándose eh, comenzaban a ser pastores por aquí, pastores por allá, y qué bueno, me alegraba por eso, de saber que ahora eran pastores, ¿no? ¿No? Entonces yo decía, bueno, lo que yo no lo logré ahí, pues lo está haciendo el otro, ¿no? Pero es ¿por qué? Porque yo he sembrado una semilla en él también, ¿te cuenta? Aunque sea una semillita, pero le he dado la formación de alguna manera, ¿no? Y cuando te ve, dice, ah, pastor, usted me ha sido mi maestro. Entonces, a mí me ha enseñado usted. Entonces ahí hay una cosa, el pastor aquí ha estado un día en las aulas y le he estado enseñando.
Qué bueno, ¿no es cierto? Entonces, algo estamos haciendo, y eso implica el ministerio justamente, ¿no? Está Claro. multiplicando tu ministerio. Si yo solito estoy en una sola iglesia, ya, solamente dedicado a la iglesia, ya, entonces no podía hacer nada, pero instruyendo a otros, formándolo para el ministerio, multiplico mi trabajo e influencio en otros lugares también. ¿Se dan cuenta? Claro. Esa manera creo que debemos pensar en que no somos, no es porque yo no lo haga, sino que los otros también tienen que hacerlo. Y Pablo por eso tenía un equipo de trabajo, ¿ya? Una tarea de formación. Creo que este es un grado que debemos realizar. Bueno, este es desde el espacio de la pastoral en totalidad. Hemos estado hablando desde esa dimensión, ¿no? Ya ahora vamos a hablar básicamente de la pastoral dentro de la tradición reformada, cómo se hace en la iglesia, ¿ya? Sí. Ujú. Está. ¿Alguien más? Bueno, entonces seguimos con esta parte, ¿ya? Y vamos a meternos en esto y encontramos aquí que Esteban de Bryce, dice que hay muchos libros en el mercado cristiano con respecto al trabajo pastoral, ¿no? Y algunos de ellos tratan de presentar un dibujo del pastor ideal, ¿no? Y la idea que tenemos de paso en la iglesia es que debemos tener una imagen del pastor ideal. ¿Existirá? Yo pregunto en eso. ¿Existe el pastorado ideal? ¿Existe el pastor ideal? Hay una concepción dentro del ministerio pastoral que nos indique que tal los requisitos que se debe reunir. ¿Ese es un pastor? Bueno, este pastor ideal es uno que tiene todos los aspectos de su ministerio bajo control. Por ejemplo, alguno dice su ropa, ¿no? Recién lavada y planchadita, ¿no? Hasta el horario, ¿no? Todo fijo, ¿no? Todo encuadrado. Es un hombre que está en control de todo, ¿ya? Eh, reconoce también esos aspectos, se ven como lo miramos como un héroe, ¿no? Una especie de superdotado, una persona con los dones, con cierto estilo de vida, ¿no? Que es muy difícil de alcanzar para los demás, para el promedio de la iglesia, ¿no? Otros piensan en los aspectos del trabajo del pastor, por ejemplo, la visitación, que la consejería, que la oración, la organización de la iglesia, la preparación de los mensajes, ¿no? Sí, bajo estos criterios podemos encontrar consejos prácticos y útiles y debemos leer y estudiar todo lo que podemos en cuanto a este trabajo dentro de esta dimensión. Y algunos hasta piensan que la labor pastoral se reduce a esto, ¿no? Visita a las casas, consejería pastoral, oración, organización de la iglesia y preparación de mensajes. Si cumples con todo eso, eres un buen pastor. Es un buen pastor en la iglesia. Pero el ministerio pastoral no se reduce a esto. Y mire que hay libros que se dedican específicamente a esto. Bueno, acá hay un poco que nos lleva a otras dimensiones. Porque él dice, el propósito de este estudio no es el detallar cada rama del ministerio pastoral. El propósito es mucho más básico. Es por medio de este estudio, ¿ya? Se dice, señalar las raíces de esta vocación, ¿ya? Y cómo se conectan el pastor con la perspectiva del Salmo 1, cuando dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Ya? Entonces, más o menos por ahí va el plan. Y plantea, entonces, como base aquí, la primera carta de Timoteo, ¿ya? En cuanto al modelo de pastor. Esta carta del apóstol dice que dirige a Timoteo, es lo más fundamental del ministerio.
¿ya? Y que trata entonces de la voz del pastor, perdón, de la voz del apóstol mientras se examinan las raíces de la fe y del ministerio, ¿no? ¿Cómo lo realiza? Aquí, por ejemplo, plantea esta carta algunas preguntas. ¿Quién es Timoteo o quién era Timoteo? Pregunta. Pastor, disculpe, pastor, Sí, creo que no está proyectando lo que está leyendo. ya, creo que no. Sí, tienes razón. Voy a verlo. Vamos a ver aquí. Ya, ahí está. Ya, entonces ahí están las preguntas, ¿no? ¿Quién era Timoteo? ¿Cuál es el motivo de la ocasión de esta carta? ¿Cuáles son los puntos principales de que Pablo en esta carta? ¿Cuáles son los dos oficios mencionados en el capítulo 3? ¿Y cuál era el ministerio de estos oficios? Y según 1 Timoteo 4, 6, 16, ¿cuál es el trabajo principal de Timoteo? ¿No? Entonces, por ahí está esta carta que básicamente es pastoral, le llaman cartas de la prisión, también le llaman pastoral, pero ya hemos dicho que también Romanos, Corintios, Éfeso también son cartas pastorales. Para mí son cartas pastorales. Desde el momento que uno instruye, enseña, ya es pastoral, ¿no? Y aquí entonces plantea otros criterios. Miren, el criterio, por ejemplo, le llama él 3 amores en la vida del pastor. 3 cosas dentro de la vida del pastor que deben ser fundamentales acá, ¿no? En esta parte plantea de que hay que reconocer que muchos pastores están ocupados, ¿no? Sin embargo, muchos de ellos eh, en el contexto cultural tienen que dedicarse también a otro empleo también para ganarse la vida, porque no siempre el medio económico, la iglesia puede, digamos, sostener un ministerio, ¿no? Y la situación es mucho más compleja y difícil. ¿Y cómo puede llevar entonces el ministerio, cómo lo puede llevar a cabo? ¿Y cómo será que haya el tiempo en todo? Y aquí están las preguntas. Algunas respuestas equivocadas, pero son las 7. Uno que le dice que el pastor descuida su relación con Dios cuando hace esto, ¿no? Muchos pastores ocupados ya no tienen tiempo para mantener su relación personal con Dios. Oran y predican en la iglesia o cuando hacen visitas, pero así que no tienen tiempo para nada personal, dejan caer la relación importante de la vida, que es la relación con Dios. Lo segundo es que el pastor descuida a su familia, ¿no? Muchos hijos de pastores tienen la reputación de ser los más desobedientes, los más indisciplinados, ¿no? De toda la congregación. Y la iglesia, en cierto sentido, puede llegar a ser la querida del pastor, porque se dedica al pastor a la iglesia, ¿ya? Y ella cuenta con él para todo, ¿no? Pero él falta a su familia, ¿no? La familia no cuenta con él, ¿no? Como padre está aislado. Y hay algunos casos donde hijos han dicho, la iglesia se robó a mi padre, ¿no? Porque cuando yo lo necesitaba, siempre estaba ocupado en la iglesia. Bueno, cuando sucede esto, los problemas que se crean así son celos, envidias, inseguridad, ¿no? Bueno, y lo tercero es, pastor, su cansancio, su frustración, pierde la visión y el llamado que sentía al comienzo de su ministerio. Entonces, hace su labor, pero con poca energía o con poca visión. Cuando sucede eso, hermanos, esa frustración, esa falta de visión y de llamado, o que ya no entendemos el llamado, como que hay entre uno un círculo vicioso, ¿no? Entonces, estas 3 situaciones hay que evitarlas, ¿no? Pero si somos honestos, debemos confesar que hasta cierto punto las 3 respuestas aquí mencionadas son verídicas para todos, porque muchos quehaceres de la iglesia, la mayoría de los líderes cristianos se han descuidado en algunas tareas. Por eso que hay que comenzar con los 3 amores del pastor. El primero es el cultivando su relación con Dios. Eso es importante.
cultivar su relación con Dios. Creo que hablamos de eso, ¿no? En un momento, en cuanto a encontrar el misterio y cómo en la relación con Dios, cómo despertar eso. ¿Ya? El mismo Pablo dice a Timoteo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contienda. Una de las cosas que sucede, y creo que esto es en general, no solamente a los pastores, con tantas ocupaciones, pero una de las cosas que cae de la agenda diaria del creyente son la oración y la lectura bíblica, ¿no? Porque hay prioridades, hay tareas, estoy ocupado, mi trabajo, mi función, tengo que hacer tal cosa, y cuando estoy cansado, me levanto apenas, hago una oración, si leo la Biblia ya la leo rápida y me voy a trabajar, ese tipo de cosas. En el caso de los pastores, esto sucede a menudo por las muchas responsabilidades que tienen en la iglesia, entre la evangelización, la visitación, la preparación, la organización, y a veces no hay tiempo para la oración. Así que oran tanto en la iglesia y en la visitación, y puesto que leen la Biblia mucho en las mismas situaciones, que no creen que sea necesario cultivar una vida espiritual personal, ¿no? Creen que eso ya es suficiente con lo que hacen, ¿no? Pero esto puede ser una equivocación, ¿no? Aquí Pablo le dice a Timoteo que todo lo que enseña es fruto de su vida y experiencia personal, en 1 Timoteo 1, 15 al 17. ¿Ya? Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero en toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer para vida eterna. Por tanto, Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es una doxología ahí, al final. Pero dice, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Entonces debe ser el pastor un ejemplo de vida, ¿no es cierto? Entonces, en su vida personal, en su experiencia, la oración es fundamental, ¿no? Su tiempo con Dios, su relación con Dios. Esa relación íntima, ¿cómo la recrea? Ya esa es una cuestión que tiene que hacer el pastor, el ministro o el hombre de Dios, ¿no? Nosotros tenemos un modelo, a veces pensamos que, bueno, tiene que ser, pues, si eras en tu cuarto, te arrodillas y ahí clamas a Dios, ya. Es un modelo, pero no es la única forma, ¿no? Las formas de hacerlo no importa, lo importante es el contenido, la acción misma de la oración, de estar en comunicación y en plena comunión con Dios, en la intimidad con Dios. Eso no la confundamos con la forma. Así podemos estar de rodillas gritando, pero no estás orando, ni estás en comunicación ni en comunión con Dios, sino que estás haciendo un acto religioso solamente, ¿no? Entonces no se trata de eso, se trata de, de la forma que has aprendido en todo caso, a la forma que Dios te permite hacer esa relación, pero nunca dejarla en un ritual o un tradicionalismo que al final el tiempo de oración se convierte en una rutina, ¿no? Es como lo que ocurre en la pareja, ¿no? Entre esposos, ¿no? Si ellos en su intimidad no le crean en eso íntimo, no le dan una creatividad, la rutina los va a matar. Y la rutina los va a aburrir. Es lo mismo, en la oración también puede un pastor, un creyente, aburrirse de estar hablando y orando y al final digo, bueno, ¿por qué estoy hablando? ¿Por qué estoy hablando al aire? Porque ni siente que es la presencia de Dios. Entonces la idea no es tampoco esa, entrar en la rutina, no, sino estar en la dimensión de ese misterio del encuentro con Dios, ¿no? Entonces el modelo ahí.
Pablo no puede separar su propia experiencia de Dios de lo que está enseñándole a Timoteo. Y está muy consciente del hecho de que él, ¿no?, es el ejemplo viviente de todo lo que él enseña. Y lo que nosotros vemos, escuchamos y sentimos en las palabras de Pablo es el fuego de esta relación suya con Dios. Y eso se muestra ahí en las cartas, ¿no? Así que debemos plantearnos entonces este aspecto aquí, ¿no? Un pastor entonces puede servir en varias formas. La gracia de Dios al miembro de la iglesia puede buscarla y llevárselo al creyente en su banco, pero muchas veces esta gracia pasa solamente por la boca o la mano del pastor y no por su corazón. Si el pastor descuida su relación personal con Dios, está trabajando como un camarero eclesiástico, sirviendo algo que tiene poco que ver con su propia vida. Puede ser que le sirva bien, pero no la sirve ni con integridad ni con autoridad. Bien, entonces necesitamos nosotros plantearnos una relación muy estrecha con Dios. El pastor entonces existe para servir a Dios, y en su servicio a Dios sirve también, ¿no?, a su pueblo, ¿no?, a la comunidad eclesial, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos, está hablando del modelo del camarero, ¿no?, que es el que plantea por aquí, ¿ya? Es el que sirve la comida, ¿no? Pero no es que la prepara, ¿no? No es el que le da la sazón, ¿no? ¿Ya? Aquí en este caso el cocinero. Entonces tiene que saber, tiene que tener esa actitud de servicio. El amor, el segundo amor es el asunto familiar. Y dijimos también ahí que la iglesia eso se convierte en lo fundamental del trabajo para el pastor, ¿no? Y aquí el pastor cristiano dice hay solamente dos opciones en cuanto a la familia: o tenerla o no tenerla. Y tenerla y cuidarla bien. Muchos pastores han tratado de vivir entre las dos opciones, teniendo la familia, pero viviendo como si no la tuvieran. Nosotros en la introducción señalamos que algunos de los problemas que pueden suceder, uno trata de vivir entre dos, ¿no? O sea, no puedes estar entre dos. Está la iglesia y la esposa o los hijos. Aquí hay que aclarar una cuestión de posición. La posición es la siguiente: después de su relación personal con Dios, en segundo lugar, el corazón y la vida del pastor casado pertenece a su esposa y a su familia. Pero esto es fundamental. Algunos piensan que es la iglesia. No, la iglesia es más importante. Inclusive el caso de no solamente de pastores, sino de creyentes, ¿no?, que piensan que solamente la iglesia. Cuando conocimos a una hermana que en su momento sufrió mucho ya, sus hijos ya ahora están grandes. Uno que está apartado de Dios, la otra más o menos está caminando. Pero en su momento, ya, ella pues había dedicado tanto al Señor y no era ministra, no era pastor, no era nada, simplemente miembro de la iglesia. Pero le gustaban las oraciones, le gustaban los retiros, le gustaban las vigilias, le gustaba la oración, le gustaban los ayunos. Y siempre ella buscaba y de alguna manera encontraba eso en la iglesia y se iba. Mi esposa la iba a buscar ahí a la casa y encontraba a sus hijos que no estaba la mamá. Y ella decía, no importa, yo me voy a evangelizar, voy a hacer la tarea. Dios se encarga de mis hijos, decía. Desde niñito, ¿no? Hacía así. No, yo me encargo a Dios y ya. Y ella se iba y llegaba tarde y todo, y a veces los niños ni comían, ni estaban desnutridos, todo eso. ¿Ya? Y así fue la historia. Los chicos poco a poco comenzaron a tener el fastidio de esto porque la mamá los abandonaba, ¿ya? No había quien los atendiera, ¿ya? Y una, especialmente la mujercita, ella decía no quería saber nada de eso, no quería saber. Y por otro lado, dice, su infancia no era la vivía triste, recordaba cosas negativas en ese aspecto. No, papá peleando y a veces no estaba, y de días que no venía, y la mamá que no aparecía. ¿Por qué? Porque ella se iba a hacer la obra de Dios, ¿no? Se me hace acordar que en la selva había unos pastores que de pronto decían, me voy a hacer la obra de Dios, se iban en misiones.
Se iban y dejaban abandonados a la esposa y a los hijos. A los 2 o 3 años volvían, claro, ya la esposa no estaba sola, estaba con otro compromiso. Entonces ya se había destruido el ministerio. Qué terrible, ¿no es cierto? Ya se había destruido esa familia. Y todo porque el otro se fue allá y nunca dio noticias, ni carta, ni una cómo estaba, ni nada, ¿no? Porque desapareció de pronto, ¿no? Esa no es una forma de responsabilidad. Un pastor no puede abandonar a la familia en esa dimensión. Por eso yo tengo esa lucha en ese aspecto, porque yo he visto a algunos que dicen, no, el ministerio es primero, el ministerio es todo, y yo abandono todo, por la familia no importa, dejo todo por el ministerio, y abandonan todo. No, no, hay que tener cuidado, también la familia es nuestro primer ministerio. ¿No? Bueno, entonces, en el segundo lugar, no pertenece a la iglesia. El pastor no tiene ni el deber ni el derecho de sacrificar a su familia en el altar de su ministerio. Aunque muchos creen que lo tienen, la Biblia claramente enseña que no es así. El error principal de los que piensan así es el creer que su relación con Dios y su relación con su iglesia son las mismas cosas. O sea que para ellos el tener a Dios en el primer lugar significa también su iglesia, ¿no? Y no es así. Dios y la iglesia no son la misma cosa. Nuestra relación con Dios sí se vive en el ambiente de la iglesia, correcto. Y nuestra relación con Dios sí produce fruto en la misma iglesia. Pero la iglesia, si es donde la presencia de Dios se manifiesta es también la manifestación de Dios y es nuestro medio. Pero, aunque afirmamos esto, no podemos decir que Dios y la iglesia son la misma cosa. Dios es Dios y la iglesia es aparte, ¿no? La iglesia es algo creado por Dios, redimida por Él, ¿no? Es el pueblo creado por Dios, ¿no? Decimos esto solamente para sugerir que el tiempo que pasamos en o con la iglesia no es necesariamente una buena medida de nuestra sumisión a Dios. Que ahí viene el otro problema y por qué hay tantos reclaman este asunto de los cultos ahora, ¿no? Muchos creen que en la medida que pasemos más tiempo en la iglesia, entonces esta es la medida de nuestra sumisión a Dios, ¿no? O sea, yo estoy bien con Dios porque estoy viniendo a la iglesia. Esa es una falsedad, ¿no? No necesariamente es así, en todo caso, ¿no? Vamos a pensar que sí, que es lo bueno, lo mejor, pero no necesariamente, ¿no? Podemos pasar todo el tiempo en la iglesia sin someternos a la voluntad de Dios en muchas cosas. Sí, yo puedo pasar por un buen creyente, una buena persona en la iglesia, estar en la iglesia, pero no estar sometido a la voluntad de Dios. Y eso lo hemos predicado muchas veces en las iglesias así, ¿no? Y así que se puede usar la iglesia para evitar una plena sumisión en las demás áreas de la vida, ¿no? Entonces estoy sujeto a la iglesia, pero soy responsable con mi familia, no sustento o de repente no cumplo con mis obligaciones. ¿Por qué? Porque la iglesia es primero, ¿no? Porque estoy metido en la iglesia. El área que nos preocupa ahora es el de la familia. Entonces, aquí entendemos que el pastor con su familia debe tener una relación más básica y de una manera también es la relación más importante que debe cultivar el pastor. Sí debe cultivar una relación con la iglesia sí, pero su relación con su familia es lo más importante, ¿no? Un buen matrimonio y una buena vida familiar son requisitos para el ministerio del anciano u obispo. La familia entonces tiene prioridad aquí y es parte del mismo testimonio del pastor. Por eso Pablo decía que uno de los requisitos para el obispo es que debe ser marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Está hablando de que de un ministro que debe saber tener la responsabilidad del cuidado y de la instrucción a sus hijos, ¿no? Y tener en obediencia a los hijos. Es importantísimo eso. Claro, algunos dirán, bueno, es que no siempre se da ese caso, ¿no? ¿No? Pero
por lo menos aspiramos a tener este modelo, ¿ya? Eso creo que es necesario. Eh, pero en la realidad, en tanto que las demandas del ministerio están fuertes, ¿ya? Que hay que tener cuidado de que casarse con Jesucristo no significa que uno deja a la esposa que tiene por la iglesia. Es todo lo contrario, significa que uno llega a ser un esposo y una esposa mejor, aún más dispuesto a servir a su familia y así atraerla para Cristo. Entonces la familia se convierte en el ministerio principal del pastor, ¿ya? Lamentablemente son muchas las esposas y familias de pastores que se sienten solas y abandonadas, ¿no? Y en realidad son así a veces. No hay otro remedio para el pastor y su familia que una reorganización total de las prioridades de su vida, comenzando con Dios y llegando primero a su familia, ¿ya? Entonces, no olviden eso, ¿no? Que dentro de las prioridades, después de Dios, la familia. ¿Mm? Y algunos inclusive dicen, después de Dios, el trabajo también, ¿no? Y luego es la iglesia ponen después, ¿ya? Pero mis responsabilidades frente a Dios, frente a los míos, frente al prójimo, son prioridad. Luego la iglesia, ¿no? Pastor Sánchez, Sí, disculpe, estamos viendo que primero Dios, luego la familia, luego la iglesia. En la familia incluye el trabajo, ¿no? claro, también, claro. Algunos lo ponen aparte, pero, pero ese trabajo también, que está ahí también, sí. Y el trabajo, y también yo lo pongo aparte, ¿sabe por qué? Porque el trabajo puede servir también como un ministerio, ¿no? Claro, Ya, porque en el trabajo tienes un ambiente donde muchos conocen que tú estudias teología y ahí te hacen preguntas. Yo en mi trabajo tengo eso. ya, ¿ve? Y yo creo que es hablando del trabajo, pero yo pensaba, pastor, en el aspecto económico, ¿no? Claro, De, también, también. ¿no? Para, Está relacionado, en todo caso, está estar relacionado. relacionado. Claro, pues está relacionado, ¿no? Porque ese medio de trabajo es un medio para poder cuidar de tu familia, ¿no? ¿No? Claro. Ya provee la cuestión económica, ¿no? Es el otro lado importante. Y por eso se convierte también en prioridad, ¿no? Y por otro lado también es importante para tu apoyo a la iglesia, ofrendas y diezmos, ¿no? Ese es el otro lado también, ¿no? Para tu responsabilidad, para con la iglesia también, para la familia Claro. y para la iglesia, ¿no? Entonces es importante denotar ese aspecto, ¿no? Sí. Ujú. Bueno, entonces el tercero es servir con amor, sirviendo al pueblo de Dios. Esta es la tercera parte, entonces, ¿no? Dentro de las prioridades que hemos planteado ahora. Bueno, ahí creo que nos detenemos y creo que ya se entiende esa parte final, que es la tarea básicamente que el pastor realiza, es su tarea propia, ¿no? De trabajo al pueblo de Dios, al servicio del prójimo y de la gente, ¿no? Es importante esa tarea, ¿no? No sé, si hay alguna pregunta aquí para plantear algo más o una propuesta de ustedes o quizás ampliar una cuestión o alguna duda que pueda surgir de parte de esta tarea. Pastor Sánchez, Mm, este, bueno, un pastor que hablábamos del trabajo, ¿no? ¿ya? Es dable que tenga un trabajo secular aparte del pastorado o es muy importante solamente dedicarse al trabajo pastoral en general, ¿no? Eh, tiene que, Viendo la situación aquí sí, en primero Latinoamérica, que, ¿no? primero hay que ver el contexto en que uno se mueve. Si la iglesia demanda que el trabajo pastoral obviamente responde, y también uno va a tener los elementos y los, digamos, las características y requisitos adecuados para un ministerio que te va a llevar a tiempo completo, es bueno que entonces abandones el trabajo, ¿ya? Pero con mira de que sabes que lo que vas a hacer te va a digamos, también redundar o que te va a permitir tener los ingresos o los medios adecuados.
pero si en la labor la iglesia no puede, ni por más sacrificio que tú hagas o por más que hagas tú, no funcionan esos elementos, vas a tener que de alguna u otra manera conseguirte los medios, eh, eh, ya no por el medio del ministerio, sino por algún trabajo u oficio que uno tenga, ¿no? Creo que Pablo tuvo ese aspecto, Pablo trabajó esos elementos, por eso que también se habla de un ministerio bivocacional, ¿ya? Que sea un trabajo que permita el desarrollo de esto. O lo otro sería, en todo caso, ser un ministerio en donde de repente si tienes una economía o un respaldo económico, entonces ya no tendrías ningún problema para realizar la tarea pastoral, ¿no? Que es lo que en alguna manera tenía Pablo, ¿no? Porque tenía su propio negocio, ¿no? Entonces, su propia empresa. Puede ser también ese aspecto. Pero nuestra realidad es esta, pues. Veo que la realidad en donde tenemos un pueblo bastante pobre y más con esta pandemia, la cosa se ha hecho mucho más difícil hacer que una pastoral, digamos, en un pueblo pequeño o una iglesia pequeña que no puede rendir los medios económicos para que un pastor se dedique a tiempo completo, ¿cómo, pues, no? Entonces hay que plantearse la otra parte. Pero no olvidando eso, ambas cosas, ¿no? Y que en todo caso él delegue también su tarea y que pueda hacer una tarea que por avance o por extensión, ¿no? De una manera apoyado en otros ministerios. En este caso puede ser la iglesia, el consistorio, puede ser la junta directiva, puede ser el liderazgo, en fin, que pueda servir de alguna manera, ¿no? Siempre formado por uno y arriesgándose al asunto, ¿no? Porque también uno no sabe cómo puede salir la cosa, ¿no? Porque por ahí puede salir a un Judas o alguien que quiera agarrar el misterio y te divide la iglesia, que también eso ocurre, ¿no? Pero vamos a pensar que no, que tratar de hacerlo de buena manera y que tú plantees tu autoridad y tu ministerio de una manera que sea respetado y que no haya ese afán de ambición por el ministerio, ¿no? O por dividir la iglesia o por llevarte a un grupo por ahí porque a alguien se le ocurrió, ¿no? Muy bien. Bueno, no sé si ha llenado el asunto, pero es que queda ahí, pues, o sea, sí, como digo, la exigencia a veces te obliga a trabajar así, pero lo ideal es que cuando ya la iglesia demanda, entonces tienes que dedicarte a tiempo completo. De hecho, Claro, pastor. Gracias. muy bien, si no hay otra cuestión acá, entonces dejamos a tener descansito, vamos a descansar unos 10 minutos y volvemos, ¿ya? Muy bien.